Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hace ya un tiempo Iván, a quien le mando un saludo y le agradezco que participe en el canal, me pidió que hiciera un vídeo sobre la práctica del exorcismo, ¿no? Con el fenómeno de los exorcismos pasa una cosa muy curiosa y es que o te provoca risa o te acojona. Y esto es muy curioso porque yo conozco gente que es súper anticlerical, que considera que las religiones son lo peor de la humanidad, pero curiosamente les hablas de posesiones o de contacto con espíritus o difuntos y les entra el miedo en el cuerpo, o por lo menos tratan el tema con cierto respeto. Entonces es un fenómeno que me fascina porque es posible que la Ouija o las posesiones demoníacas sean los únicos elementos religiosos que causan reverencia, por lo menos, entre los no creyentes, y eso que son cosas pertenecientes al puro pensamiento mágico. Entonces es muy curioso y hoy vengo a hablaros un poco sobre esto, sobre los exorcismos. Así que vamos allá, bienvenidos amigos y amigas al Centro Ultrella. Obviamente los exorcismos van vinculados a la posesión. Si no hay posesión, no hay exorcismo. Y el tema de la posesión y los exorcismos nos sitúa dentro de la riquísima tradición religiosa sobre el diablo, los demonios y los espíritus malignos, entendidos como poderes que pervierten la vida del hombre y la realidad misma del mundo. Estos espíritus constituyen uno de los elementos más constantes de la religión antigua, porque los tenemos en Mesopotamia y en Egipto, asociados generalmente con la peste o enfermedades, pero, y esto es importante, están desprovistos de un carácter maligno, ya que estos espíritus actuaban de acuerdo con el mesopotámico o la Ma'at egipcia, es decir, la ley o la armonía universal, y se les podía invocar, se les podía convocar para solicitar su ayuda. De hecho, tenemos constancia de que en ocasiones se les conjuraba como guardianes de los espacios sagrados, cuyo eco resuena en las gárgolas del arte gótico europeo. La aceptación de la existencia de estos espíritus pertenece al pensamiento de que existe un dios o dioses fundantes, ¿no? El principio de todo cuanto existe, y junto a ese principio divino se extiende un mundo de poderes sobrehumanos, de númenes, de dioses o de espíritus que influyen en las vidas de los hombres para bien o para mal. Este es el campo en el que se mueven también los daimones griegos, los espíritus, que han dado nuestra palabra demonio, pero que en el griego original no tiene necesariamente un carácter maligno. De hecho, Platón decía que a Sócrates siempre lo acompañaba un daimón para referirse a su inspiración filosófica. Se trata de poderes que se expresan y actúan en los planos más diversos de la realidad, en la fuente, en el árbol, en la piedra, en el bosque, en la montaña, pero ellos se desvelan muy especialmente en el ser humano, sea en su inspiración poética o en su enfermedad, en su poder o en su impotencia. Insisto, en el pensamiento religioso original, estos espíritus daimones no son malos, ya que carecen de carácter moral y actuarán benéfica o maléficamente según las circunstancias. La distinción moral de estos espíritus se introdujo por primera vez de la mano de los persas mazdeístas tras la reforma de Zoroastro, que distinguían entre los amesa espenta benéficos y los daevas maléficos, un dualismo que heredó el judaísmo posterior al exilio en Babilonia a finales del siglo VI a.C. Son estos espíritus los que llenan el espacio abierto entre Dios, el cielo, y los hombres, la tierra, ¿no? Un abismo ontológico aparecido relativamente tarde en la historia de las religiones. Precisamente por habitar ese espacio intermedio, estos espíritus se encuentran, por un lado, sometidos a la divinidad, que tiene el poder de controlarlos y encauzarlos, y por el otro, se hallan vinculados de forma constante con elementos del mundo terrenal, donde habitan y muestran su poder, ¿no? Lugares señalados, las rocas, los bosques, los seres humanos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, al genius loci,
El genio del lugar de la mitología romana, un numen o espíritu protector de un lugar determinado. La variedad de demonios era inmensa y podían ser débiles o fuertes, superiores o inferiores, buenos o malos. Por regla general, cuanto más grosero y material fuera un demonio, más peligro suponía para el ser humano. Especialmente dañinos eran aquellos que odiaban la luz y necesitaban un lugar húmedo para subsistir, ya que escogían como morada un cuerpo humano, produciendo enfermedades. Otros, en cambio, eran benéficos, servían a los seres humanos como ayuda en el conocimiento, bien fuera a través de la profecía, de la poesía, de la magia o de la adivinación o de la filosofía o de mil ramas del saber, y también les traían buena suerte. Claro, la conciencia de la diversidad de los demonios y el conocimiento de sus poderes y simpatías conducía directamente a la magia como medio para utilizar o conjurar sus fuerzas. Entonces, por medio de sacrificios, ofrendas y fórmulas, se intentaba atraerlos o expulsarlos. Y a la expulsión de demonios o espíritus malignos o incluso otras personas, por ejemplo, brujos, ¿no? Los brujos también podían poseer a otras personas, pues a esa expulsión de ese ente extraño y maligno de un individuo, de un objeto o de un lugar se le llama exorcismo. La palabra viene del griego exorquismos, que significa obligar mediante juramento o conjurar. Se trata de una práctica religiosa realizada contra una fuerza maligna, obviamente no se expulsaba un espíritu que te hacía bien, y en los exorcismos, dependiendo de las culturas, se utilizaban distintos métodos para precisamente expulsar, alejar ese ente de una persona, pero también, insisto, de un objeto o de un espacio poseído que se encuentre controlado y sometido por esa entidad maligna, ¿no? Si la víctima es una persona, se habla de posesión demoníaca o que esa persona está endemoniada o simplemente poseída. Si la fuerza maligna no es un demonio y no tiene por qué serlo, insisto, puede ser un espíritu u otra persona. Mientras que si la posesión es sobre un objeto o sobre un lugar como una casa o incluso una ciudad entera, como la ciudad de Arezzo, exorcizada por Silvestre de Asís, uno de los compañeros de San Francisco. En esos casos se trata de un poltergeist. Claro, la existencia de estas entidades asociadas a un mundo malo, un mundo que rechaza a Dios y que se encuentra próximo a la ruina, sirvió durante mucho tiempo para aportar una explicación al problema del mal, también entendido como teodicea. Tenemos aquí también la biografía de Satán, ¿no? Cómo se desarrolla a través del judaísmo y el cristianismo, pero sobre eso ya hice un vídeo que os dejo por aquí arriba, así que no voy a insistir más en ese tema. También, si estáis interesados en un análisis simbólico sobre los ángeles y los demonios, después del verano vamos a ofrecer en el Centro Ultreya el curso trimestral de iniciación a la mitología judía, donde hay una clase dedicada a ese tema. El caso es que, como hemos dicho, por influencia persa se concibe un constante enfrentamiento cosmológico entre los espíritus buenos y los malos, guiados siempre por la importancia de la elección moral. Y esos espíritus malos acaban infectando el mundo y especialmente a los seres humanos, ya que son los únicos que tienen esa capacidad moral. Entonces, todos los seres humanos se encuentran de alguna manera perdidos y sujetos a la tentación de lo diabólico, y en especial algunos han caído directamente no solo bajo su influjo, sino bajo su completo control. Y esos serían los posesos. Por eso, la lucha contra los demonios que representan los exorcismos son también imagen de la lucha, del enfrentamiento de la humanidad buena de Dios contra el adversario, el diablo, que ya no es solo el enemigo de Dios, según la tradición judía helenística y posteriormente cristiana, sino también es el poder que por medio de sus demonios y espíritus malvados amenaza toda existencia de los hombres. En el Mediterráneo oriental del siglo III a.C., los demonios dejan de ser ambivalentes para convertirse simplemente en malos y perversos, en emisarios de Satán. Entonces es sobre este fondo sobre el que debe entenderse la posesión demoníaca. En un mundo pagano donde hay
demonios de tipo ambivalente, la posesión ofrece un carácter neutral, que será bueno o malo, depende de las circunstancias, ya que el demonio también puede ser, como hemos dicho, inspirador de poetas y filósofos. Por eso, al afirmar que un hombre está inspirado por la fuerza de un espíritu o demonio, puede constituir una alabanza o indicar una desgracia. Puede ser una expresión de genio y santidad o de locura y perversión. Para la tradición abrámica, en cambio, toda posesión demoníaca es negativa, porque los demonios se encuentran bajo las órdenes de Satán, que tienta al hombre para pervertirlo, conducirlo al pecado, a la violencia, a la enfermedad y a la muerte. Entonces, la intención del diablo es realizar de una manera especial, concreta, por medio de los demonios, destruir interna y externamente a los hombres. Entonces, todo aquello que enajena la libertad y la conciencia del hombre se concibe como perverso en un sistema antropológico unitario, donde el cuerpo y el alma corresponden a una sola y misma realidad. El primer efecto o expresión de la presencia demoníaca en el hombre es el pecado, y con el pecado se asocia íntimamente la enfermedad que hoy llamaríamos psíquica, ¿no? Epilepsia, locura, delirio y todo lo que impide que una persona sea dueña de sí misma. En algún sentido, toda enfermedad mental y toda destrucción profunda de la vida se concibe como signo de una posesión demoníaca, ¿no? Si Dios hizo al hombre responsable y le concedió la luz del pensamiento, lo que rompe esa luz y responsabilidad es el diablo. Para el mundo pagano, todo espíritu puede llegar a considerarse como divino, porque Dios lo es todo, es el trasfondo de la vida misma, es la inspiración, es el sentido de las cosas. Por eso actúa en los que están dominados y dirigidos por la fuerza de los demonios. Los judíos, cristianos y musulmanes, en cambio, han resaltado que solo Dios lleva la vida a los hombres y que las fuerzas demoníacas nos convierten en esclavos, nos dirigen a la mentira y a la muerte. Por eso, frente al peligro que supone la posesión demoníaca, se conoce desde antiguo, desde antes de las religiones abrahámicas, el exorcismo, que es una práctica apotropaica de carácter mágico que pretende alejar los malos espíritus de una persona, de un objeto o de un lugar determinado. Los exorcismos, tenemos constancia de ellos ya en Mesopotamia y en Egipto, y se hicieron habituales en el mundo griego, y su transformo es casi siempre mágico. Son gestos, son palabras o acciones que influyen en las potencias malas, haciendo que se alejen. En nuestra cultura occidental, la imagen popular que tenemos del exorcismo está tomada de la Biblia, donde el máximo exponente es Jesús, además enraizado en el Jesús histórico. En su tiempo, el judaísmo concebía el mundo lleno de demonios y exorcismos. Los paganos consideraban a los judíos como sabios en el arte de la magia, en el dominio de los nombres y las técnicas propicias que ahuyentaban a las fuerzas del mal. Y en ese mundo lleno de la sombra de Satán, del tentador, del enemigo, porque no olvidemos que estamos en el judaísmo helenístico del Segundo Templo, Jesús el Galileo se presenta como el gran exorcista judío. Los exorcismos de Jesús se narran siguiendo un esquema bien conocido. Primero se destaca el carácter peligroso del espíritu o se muestra la dureza de la enfermedad que ha provocado. Segundo, el demonio reconoce a Jesús y su carácter sobrehumano. Tercero, Jesús le ordena que se calle, impidiendo así que pueda defenderse utilizando lo que sabe, es decir, el nombre de Jesús y su poder. Ya sabéis que en el mundo antiguo conocer el nombre de alguien o algo te daba cierto poder sobre él. Cuarto, Jesús a través de su palabra conjura al demonio a alejarse, a apartarse, a abandonar ese cuerpo. Y quinto, termina el exorcismo con un signo de expulsión del demonio o la curación del poseído con la admiración de los asistentes. Al actuar de esta manera, Jesús no se distingue en nada de los otros exorcistas de su tiempo. Participa de la mentalidad de sus contemporáneos, como es lógico, y utiliza procedimientos y técnicas comunes, como se supone al comparar sus gestos con los de otros judíos. Los textos conservados de aquel tiempo precisan que es necesario hacer hablar a los demonios, descubrir su nombre y su función, y luego combinarles a que se callen.
Es mágico también el contexto de la curación del endemoniado sordomudo que aparece en el Evangelio de Marcos. Meter el dedo en los oídos, tocar la lengua con saliva, utilizar una palabra llena de secreto y misterio. Jesús está perfectamente enraizado en la tradición de exorcismo propia de su tiempo, como demuestra, por ejemplo, el libro de Tobías, algunos apócrifos judíos o la literatura de Qumran, además de que contamos con un más que interesante testimonio de Flavio Josefo en sus antigüedades judías. Conocí a un tal Eleazar, compatriota nuestro, quien, en presencia de Vespasiano, de sus hijos, de tribunos y también gran parte del ejército, libraba de los demonios a quienes estaban poseídos por ellos. El método de tratamiento de curación era del siguiente tenor: acercaba a la nariz del endemoniado el anillo que tenía debajo del sello una raíz del árbol que Salomón había indicado, y luego, al olerla el enfermo, le extraía por las fosas nasales al demonio, y nada más caer al suelo el poseso, Eleazar hacía jurar al demonio que ya no volvería a meterse en él, mencionando el nombre de Salomón y recitando los encantamientos que aquél había compuesto. Y Eleazar, en su interés de persuadir e infundir en los presentes el convencimiento de que él tenía ese poder, ponía un poco antes un vaso o una pila llenos de agua y ordenaba al demonio en el momento de salir de la persona posesa que los volcara y permitiera reconocer a los espectadores que había dejado a la persona posesa. Estos son los orígenes del exorcismo occidental, que donde más ha enraizado es en el catolicismo, que se inspira en estos textos evangélicos donde los exorcismos los realiza Jesús, aunque se dice que sus discípulos también tenían ese poder. Las fórmulas y técnicas de los exorcismos se van desarrollando y organizando hasta llegar al catecismo de la Iglesia Católica, que dice: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, referencia Marcos 1:25 y siguientes. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar, referencia Marcos 3:15, 6, 7, 13, 16, 17. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un obispo o un sacerdote con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Así las cosas, una vez descartada la anomalía psíquica, la Iglesia considera signos de posesión diabólica la aversión vehemente hacia Dios, la Virgen, Cristo, los santos o las imágenes sagradas. Pero claro, esto podría ser pues un iconoclasta o un ateo activista y antiteísta radical, y eso no significa que esté poseído. Entonces a esto hay que añadirle algún síntoma más, como por ejemplo el hablar en lenguas desconocidas por el sujeto, invocar cosas que permanecen lejanas u ocultas o demostrar tener más fuerza de lo normal. Es precisamente la voluntad de mantener alejado al diablo lo que ha llevado a la Iglesia Católica a la prohibición de realizar prácticas con la ouija, espiritismo, adivinación o cualquier tipo de hechicería, ya que considera que cualquiera de estas acciones podría atraer a un espíritu maligno y poseer a alguno de sus participantes. Hoy en día se reconocen 6 prácticas que pueden causar una posesión necesitada de exorcismo. La primera es la participación directa o indirecta en ritos satánicos, obviamente. La segunda, la consagración de un niño al diablo por parte de sus padres. La tercera, sellar un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales. La cuarta, realizar maleficios o maldiciones en uso del poder mágico del lenguaje. Quinta, prácticas de llamamiento y contacto con espíritus como la ouija o los mediums. Y finalmente, sexto, la blasfemia continuada. Así que ya sabéis, si hacéis alguna de estas cosas, cuidadito con ellas porque las carga el diablo.
Y la verdad es que no sé muy bien cómo terminar el vídeo de hoy. El exorcismo es un tema fascinante que tiene mucho recorrido en el judaísmo, cristianismo e islam. Esto ha sido simplemente una aproximación al fenómeno que espero que os haya gustado y resultado interesante, aunque queda mucho más que decir, obviamente, pero yo creo que como introducción ya está bien. Así que, como siempre, muchas gracias por haberme acompañado una semana más. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho, cuidado con el diablo y, como siempre, Ultrella.